Ok, el día de ayer veíamos unas situaciones que teníamos que pasar del lenguaje común o lenguaje verbal a un lenguaje algebraico, ¿ok? Y teníamos estas situaciones que les dejé por ahí de realizar. Algunos no las terminaron, pero vamos a resolverlas para cualquier duda que les haya surgido. Ok, comenzamos con la situación 1. Nos dice un número cualquiera. ¿Cómo podemos representar en lenguaje algebraico un número cualquiera? Yo les comentaba que cuando no sabemos el valor de un dato, lo podemos representar con cualquier letra, ¿ok? Entonces, en este caso, un número cualquiera yo lo puedo representar con X, que puede ser cualquier letra, pero las más utilizadas siempre son X e Y, ¿ok? Vamos a empezar con la situación 2. Nos dice el doble de un número. Para no hacernos bolas, pues vamos a empezar por partes. Primero, un número. Ok, un número cualquiera. Le voy a dejar igual a X. Ok, entonces, ya, tengo un número. Ok, pero ahora, ¿cómo represento el doble de ese número? El lenguaje algebraico. Pudiera representarlo con un 2. Ok, aquí es algo importante que deben de tener en cuenta. Cuando dos dígitos o dos valores se encuentran juntos, quiere decir que están multiplicando, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos X y Y, significa que X está multiplicando con la Y, aunque no tenga el signo por, que incluso en el lenguaje algebraico no se utiliza el signo por, ¿ok? Para la multiplicación, porque se puede prestar a confusiones con la letra X, ¿ok? Entonces, para representar una multiplicación, utilizamos el punto, un punto, por ejemplo, X que multiplica a Y o a y aquí sería una multiplicación, o también puede ser con los paréntesis, ¿ok? Aquí también representa multiplicación, o simplemente solamente juntos se representa multiplicación, ¿ok? Entonces, así me quedaría el doble de un número. Para comprobar que sea verdad, cómo puedo comprobar que yo en realidad estoy haciendo algo correcto, que le estoy pasando correctamente al lenguaje algebraico una situación de lenguaje común? ¿Cómo lo hago? Le asigno un valor al, a la incógnita, en este caso es la X. Le voy a asignar un valor, ¿ok? X me va a valer 3, ¿ok? Para ver si es correcto. Entonces, yo voy a sustituir el valor de X, ya no vale, ya no tiene no vale, no tiene un valor de nada, ya le asigné un valor, ¿ok? Entonces le doy el valor de 3, ¿ok? Ahora, si yo multiplico 3 por 2 me va a dar 6, y ese va a ser su doble, el doble de 3, ¿ok? Si yo no le hubiera puesto un 2, le hubiera puesto un 3, entonces si yo lo multiplico 3 por 3 me da 9 y ya no me está dando el doble de un número, ¿ok? Entonces hay que ver bien eso. Entonces, si yo le agrego un 4 aquí, 4 por 2 me da 8, y entonces el doble de 4 es 8, ¿ok? Entonces vamos a ver, cualquier dígito, cualquier número que yo le asigne aquí, a la hora de multiplicar me va a dar el doble de este número, ¿ok? Entonces estoy viendo que está haciendo una expresión correcta. Este está correcto, porque cualquier número que yo meta aquí, cuando yo le asigne un valor a X, cualquier número que yo asigne me va a dar el doble de ese número, ¿ok? Como aquí en la situación no sé qué número voy a tener, lo que yo ponga aquí, la expresión que yo ponga aquí, me tiene que resolver esto, ¿ok?
Entonces aquí me está resolviendo el doble de un número. Todavía no sé qué número, es una incógnita. Si yo le pongo un 5, 5 por 2, 10. Y el doble de 5 es 10. ¿Ok? Entonces esta expresión está resolviendo, esta expresión de 2x está resolviendo la situación del doble de un número. ¿Ok? Entonces vemos que está correcta. Pasamos al 3. Nos dice el doble del primero por el segundo. ¿Cómo le vamos a hacer aquí? Igual, ponámonos por partes. Nos dice el doble del primero. Ok. Aquí pues lo que voy a hacer va a ser primero poner el doble del primero. Que aquí pudiera también pues, quedar el doble de un número por otro número. También es válido. Esto de las situaciones verbales son muy variables y está un poquito complicado pasarlas al lenguaje algebraico, pero vamos a tratar de interpretar correctamente lo que nos dicen. Ok, entonces el doble del primero. Vamos a empezar. El doble, ya veíamos que cualquier número multiplicado por 2 me va a dar su doble. Ok. El doble del primero por el segundo. Ahora va a ser por un segundo valor que tampoco sé cuál es. Entonces, si yo lo pongo así, me va a decir que el doble del primero, o sea, el doble de x, que me va a multiplicar a un segundo valor que todavía no sé cuál es. Y yo les decía que estando juntos significa que es multiplicación. Pero también lo podemos hacer de la siguiente manera. Podemos hacer 2x que multiplica, lo puedo hacer con un punto, que multiplica a b. O también nos puede quedar entre paréntesis 2x que multiplica a b. ¿Ok? Y si yo le asigno valores a x y a b y resuelvo la ecuación, me va a dar un resultado. ¿Ok? Y siempre me va a dar un resultado que me indique el doble del primero por el segundo. ¿Ok? Entonces, cualquiera de estas expresiones es válida. ¿Ok? Ahora nos vamos con el triple de un número. Si aquí el doble yo lo simbolizo con 2x, ahora el triple pues es 3 que multiplica con cualquier número. Si yo le doy valores, por ejemplo, otra vez le doy 3 aquí, 3 por 3 me da 9. Entonces el triple de 3 me va a dar 9. Entonces esta expresión siempre va a resolver la situación del triple de un número. ¿Ok? Vamos con la situación 5. La mitad de un número. ¿Cómo puedo expresar yo la mitad de un número? Primero un número. No sé qué número sea. Voy a cambiar aquí. En vez de x voy a poner a. Ok. Ya tengo un número. Ahora la mitad de ese número, ¿cómo lo hago? ¿Cómo haría yo para saber la mitad de un número? Pues bien fácil. Un ejemplo, si yo tengo un valor de 10 y quiero saber la mitad de ese valor, pues lo divido entre 2. Entonces lo divido entre 2. Esa es una manera de representar la división, o también puede ser a entre 2. Pero lo más correcto y lo más común es utilizar a sobre 2. ¿Ok? Entonces les voy a dar un tip que se me hace muy, muy fácil para poder representar una situación al lenguaje algebraico. Nos dice la mitad de un número. Ok. Primero yo me imagino la situación de la mitad de un número y yo le asigno un valor para saber cómo lo podría hacer. Entonces digamos que la mitad de un número, a un número yo le agrego un valor. Le voy a dar el valor de 10. Ok. Entonces represento un valor, un número, y ahora ¿cómo represento yo la mitad de este valor? Entonces yo lo divido
entre 2. 10 entre 2 me da a 5. Ok, ahora yo le asigné un valor, pero digamos que yo no sé ese valor, entonces yo se lo quito. Yo le quito ese valor y le agrego una incógnita que no sé cuál sea. Entonces me quedaría x sobre 2, o en este caso a sobre 2. Lo que podemos hacer es asignarle valores y después quitarle el valor y ponerle una incógnita. Y entonces esta situación me va a mí a satisfacer esta situación de aquí. ¿Ok? Cualquier número que yo le ponga aquí me va a dar su mitad. Si yo le pongo un 25, pues la mitad va a ser 25 entre 2 me va a dar 12.5. Y esta situación me va a resolver, esta ecuación me va a resolver todas las situaciones de la mitad de un número. ¿Ok? Entonces, pues nos quedaría de esta manera, a sobre 2. Un número dividido entre 3, pues esto está bien fácil, ¿no? Un número cualquiera, 10 dividido entre 3. ¿Ok? Les comento que es más viable, es mejor, es una buena práctica representar la división en lenguaje algebraico como con esta línea que nos hace, que nos indica división, 10 entre o 10 sobre 3, ¿ok? A sobre 2. También es correcto representarlo con el símbolo de la división, pero no es muy común utilizarlo así en lenguaje algebraico. Ok, la situación número 7 nos dice la quinta parte de un número. ¿Cómo represento yo la quinta parte de un número? Ok, igual sí, hay que ponerle valores. ¿Cómo yo obtendría la quinta parte de 50? ¿No? La quinta parte de 50, ¿cómo lo haría yo? Ok, pues yo dividiría 50 entre 5. ¿Ok? Para saber la quinta parte de un número, pues yo lo divido entre 5. En este caso, pues me quedaría 10. ¿Ok? Pero ahora digamos que yo no sé el valor, o sea, que a mí no me dan este número, que es una incógnita, entonces yo pues le pongo una letra, lo represento con una letra. Entonces, ¿cómo voy a saber yo la quinta parte de un número? Pues dividiéndolo entre 5 y lo represento aquí. Un número cualquiera que no sé qué número es, no sé qué valor es, lo represento así. Ahora la quinta parte de ese número, ok, entonces yo lo divido entre 5 para saber su quinta. Y así me quedaría representada la quinta parte de un número. Igual lo pueden hacer con el signo que indica división, pero les comento que no es una buena práctica en lenguaje algebraico. Ok, vamos con el 8. Un número aumentado en 1 o un número más 1. Ese también está muy fácil. Agregamos un número, el que sea. Voy a poner Y. Este es un número. Ok. Aumentado. Quiere decir que le voy a sumar 1. Y listo. Ya quedaría. Aquí dice o un número más 1. En cualquier situación es la misma. Un número aumentado en 1 o un número más 1. Esta es la respuesta correcta. Estaba muy sencillo el número 8. Vamos con el número 9. Un número disminuido en 20. ¿Ok? Un número cualquiera, yo le voy a quitar 20. Y listo. Así me quedaría esta expresión. Vamos con la 10. 15 menos que la mitad de un número. Ok, vámonos por partes. Si gustan pueden poner primero el 15 o la mitad de un número. Yo voy a poner primero la mitad de un número. ¿Cómo puedo representar la mitad de un número? Igual que acá, dividiéndolo. La mitad de un número, no sé qué número sea. No sé qué número vaya a ser, no sé qué dato me vayan a dar. Entonces yo pongo una letra que representa
eh, una incógnita. ¿Y cómo le puedo hacer su mitad? Pues dividiéndola entre 2. Si me dieran un valor de 10, entre 2 me da 5 y así saldría la mitad. Entonces un número dividido entre 2 resuelve esta expresión, la mitad de un número. Ahora 15 menos que la mitad de un número. Ahora le voy a restar el 15. Y así me quedaría esta expresión. ¿Ok? Ahora vamos con la número 11. Estas a lo mejor se pueden prestar a confusión, pero vamos a analizarlas. También están sencillas. Nos dice un número par. Primero yo voy a agregar un número. ¿Ok? Cualquier número, la letra que sea. Voy a poner la letra B. Ok. Un número par. ¿Cómo puedo hacer que, que en una ecuación al final a mí me vaya a dar un número que sea par? Ok. Primero vamos a ver que los números pares son los que son divisibles entre 2 o que a la hora de dividirlos no nos da un valor, nos da como residuo un 0. ¿Ok? Por ejemplo, si yo divido 10 entre 2, me va a dar 5. 5 por 2, 10. Y aquí al final el residuo me va a dar 0. Estos son los números pares, los que a la hora de dividir me da un 0. Por ejemplo, el 9. El 9 dividido entre 2 me va a dar a la hora de obtener el resultado me va a dar un me va a dar un residuo. Ok, digamos que ¿cuántas veces cabe el 2 en el 9? 4. 4 por 2 me da 8 y me da un 1 de residuo. Ok, entonces el 9 no es un número par. El 9, el 11, el 13, el 15, todos esos números que me dan un residuo que no sea 0 son números impares. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que una expresión siempre me dé un número par? Ok, entonces cualquier número que yo multiplique por 2 me va a dar un número par. Ok, entonces lo puedo expresar así: 2b. Vamos a ver si es cierto, vamos a agregarle valores. Vamos a agregarle un valor de 1, un valor de 2, un valor de 3, un valor de 4, un valor de 7, para ver si es cierto que a la hora de que yo asigno valores aquí, en este lado me tiene que dar un número par. ¿Ok? Entonces, si yo le agrego primero el primer valor, 1, 2 por 1 me da 2. ¿Ok? Entonces, 2 es un número par. Después, el siguiente valor, 2. 2 por 2 me da 4. 4, ese es un número par. Después el 3. 3 por 2 me da 6. 6 es un número par. ¿Ok? 4 entre 4 por 2 me da 8. Sigue siendo un número par. 7 por 2 me da 14. Sigue siendo un número par. ¿Ok? Entonces, los números pares son los que a la hora de dividirlos me da un residuo 0, pero divididos entre 2. ¿Ok? También se me pasaba a decir. Tienen que ser divididos entre 2. Por ejemplo, 50 entre 2, pues me va a dar 25. Y, 20, y me va a dar 25 y no me va a dar un residuo. Entonces, 50 es un número par. ¿Ok? Todo número dividido entre 2 y que me dé un residuo 0 es un número par. ¿Ok? Entonces, la situación quedaría 2b. Y ya estos serían los resultados. Hay que comparar, hay que ver si estamos bien, si estamos mal.
y hay que corregir y cualquier duda pues me pueden comentar.